Eh, o más bien, empezaría discutiendo algunos elementos que tienen que ver con la gamificación y que tienen que ver con directamente algunos elementos, podríamos decir, teóricos para el debate, que ustedes puedan ver. Siempre que desarrollamos estos temas o que desarrollo algún tipo de estos temas, le menciono al profesorado realmente que no hay una receta específica para llegar a obtener resultados que sean plausibles. No lo existe. Cada una y cada uno de ustedes verán con qué línea o con cuál tendencia de innovación educativa pueden irse para aplicar en las clases. Ahí es prueba y error y la experiencia se los va a ir diciendo. Entonces voy a compartir la pantalla y por aquí tengo, vamos a ver, compartir. Ok. Cualquier cosa me dicen, si no logran visualizar y demás. Hace días que no trabajo con Zoom, entonces solo trabajo con Teams, entonces hay cosas que tengo que retomar. Vamos aquí. Aquí está esta propuesta. Eh, no sé, Ignacio, si quieres, ya solo me dejas poder presentar y me quitas la coanfitrión para que no me salgan las personas que van ingresando. Entonces, y que no me estorbe por ahí. Si me haces el favor ese, nada más. Y bueno, comenzaría con esta presentación que traigo por acá que lo he titulado así, Innovación Educativa para la Enseñanza de los Estudios Sociales y con un caso específico que es el caso de la gamificación, que es una tendencia que entra dentro de la innovación educativa y que principalmente se ha ido desarrollando mucho en los ambientes académicos de enseñanza secundaria, aunque ha llegado a la universidad, pero no ha tomado tanto auge, podríamos decir. Pero sí, a nivel de secundaria, por ejemplo, hay muchos estudios que ustedes pueden consultar a nivel de España, a nivel de Sudamérica, pero también, por ejemplo, esto viene del mundo anglo, ¿no? Que es una tendencia más desarrollada en el mundo anglo y donde inclusive han desarrollado plataformas para eh, ir propuestas de gamificación. O, por ejemplo, Genially tiene ahora algún apartado específico para el desarrollo de la gamificación. Ustedes pueden ir manipulando y pueden desarrollar sus estrategias desde esta línea. Entonces, vamos a adentrarnos un poquitito sobre realmente qué es la innovación educativa. Es un término que a veces yo le tengo un poco de recelo a la hora de utilizarlo, pero que, bueno, teóricamente está fundamentado y que de ahí sí llega a los contextos escolares, a los contextos educativos en todos los niveles y donde vemos que la innovación va por un camino que toca varias aristas o que tiene varias salidas, que los vamos a ver por acá. Y esas salidas son las que presento en esta filmina, ¿no? ¿Qué debe tener en cuenta o qué se debe tomar en cuenta para concretar una propuesta de innovación? Principalmente, vamos a empezar con el último punto, que son los procesos y las personas. Procesos, personas, pedagogía, práctica, didácticas y tecnología. Ahí se van a ir entrelazando, pero no podemos iniciar con una propuesta de innovación educativa sin conocer con quién estamos trabajando. ¿Quiénes son estas personas? Puede ser que la gamificación no necesariamente se use en el ámbito educativo, que de hecho es así. Es más, es una técnica que viene más de otras esferas como el ámbito empresarial, donde se utiliza constantemente para formación, para coach y todo este tipo de cosas que no necesariamente nosotros tenemos en el ámbito educativo, pero tomamos tendencias que nos pueden servir. La gamificación es una de esas.
Entonces, ¿cuáles son nuestras personas? ¿Cuáles son nuestros actores que nosotros estamos enfrentando, ¿no? Pueden ser estudiantes de séptimo, octavo, noveno, pueden ser chicos en décimo y undécimo año o inclusive duodécimo año. Esas personas tenemos que tenerlas claras para ver realmente hacia dónde debemos llegar y que esas propuestas sean significativas, porque si no, no va a servir o no va a tener realmente un acercamiento didáctico positivo a lo que estemos haciendo. Los procesos. Hay procesos a nivel institucional que debemos de tomar en cuenta. Esos procesos principalmente tienen que ver con las coyunturas que estemos pasando, ¿ok? Esos procesos tienen que ver principalmente si tenemos el acceso a alguna tecnología, eh, si tenemos buena conexión a Internet y ojo que la gamificación no necesariamente necesitamos acceso tecnológico para desarrollarla. Eso es un paréntesis que abro. Pero hay otras tendencias a nivel educativo que sí demandan un alto nivel de tecnología. Entonces, hay que ver esos procesos escolares, en qué coyuntura estamos, si hay ambiente a nivel escolar para poderlo desarrollar o si no existe ese ambiente. Hay que hacer todo un juego de elementos, a ver si es funcional o no es funcional. ¿Ok? Luego, ¿en qué ámbito pedagógico estamos? Eh, es decir, podemos tener un ambiente tecnológico muy adecuado, contamos con los procesos y las personas adecuadas, pero realmente no nos estamos refrescando pedagógicamente. Hay muchas lecturas pedagógicas que se van dando conforme avanzan los años, pero a nivel educativo, y eso no estoy siendo recriminatorio ni nada por el estilo, nos sumimos en nuestro trabajo, en el cole, en la escuela, en la universidad, inclusive, y hay elementos pedagógicos que dejamos de lado y no estamos debatiendo y no estamos teorizando un poco sobre la pedagogía. Inclusive la pedagogía nos lleva a una línea de pensamiento más abierto, ¿no? Una línea de pensamiento que nos da cuestionamientos ideológicos, inclusive y epistemológicos que debemos de tomar en cuenta para refrescarnos y ver hacia dónde apuntamos. Es decir, em, todas estas tendencias de nivel, perdón, tendencias de innovación educativa, cuando trabajo con docentes o trabajo con maestros y maestras, son desconocidas totalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, en este caso ustedes están trabajando en un curso de formación que es muy adecuado y los están acercando a estas tendencias de innovación educativa, pero hay otros profes y otras profes que realmente no están entrando en contacto con estas propuestas y con estas tendencias que son necesarias de reforzar. ¿Ok? Ahora, nos vamos a las prácticas didácticas. Ya sabemos que inclusive la didáctica tiene su propio cuerpo epistemológico y teórico, ¿ok? Son debates bastante fuertes sobre lo que realmente es la didáctica. Pero también, al igual que la pedagogía, no necesariamente nos estamos refrescando y ya sabemos lo que pasa a nivel escolar, a nivel de secundaria, donde algunos procesos nos hunden en burocracia y demás y nos queda poco espacio, por ejemplo, para una didáctica adecuada. Una didáctica, este, voy a utilizar otra vez la misma palabra, que sea fresca, que sea reflexiva, donde estemos leyendo, por ejemplo, qué se está haciendo a nivel latinoamericano, qué se está haciendo en nuestra región y vemos hacia otros horizontes también lo que se está haciendo en el mundo anglo y lo que se está haciendo, por ejemplo, en Europa a nivel didáctico. Eh, si no, no podríamos funcionar, no podríamos ir más allá. Y viene la otra propuesta que es la propuesta tecnológica.
¿ok? Eh, Aunque ustedes puedan llevar un curso estrictamente sobre aplicaciones tecnológicas, la tecnología es volátil y cambia todos los días, ¿ok? Vean, ahorita que les dije, hace días que no uso Zoom, entonces cuando veo los nuevos escenarios, bueno, tengo que refrescar otra vez, pero ya tengo un cuerpo de conocimiento previo, entonces no se me hace tan difícil otra vez de entrar a Teams, perdón, a Zoom y dominarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora trabajamos más en la universidad con Teams y claro, eso nos va dificultando un poco cuando usamos otras aplicaciones. Pero, ¿a qué me refiero? Con este ejemplo que se acabo de dar, la tecnología es volátil, es decir, es un cambio constante donde tenemos que adecuarnos realmente a esos cambios. Consejos: no saturar al estudiantado y no saturarse ustedes con un montón de aplicaciones o un montón de estrategias y propuestas que realmente no podrían llevar a la práctica. ¿Ok? Y aquí otra vez profundizo. Estamos, y ya lo vamos a ver más adelantito, en el caso de la gamificación. Gamificar no significa tener una alta dependencia de la tecnología. ¿Ok? Eh, Ahorita estoy dirigiendo una tesis de unas chicas que están haciendo un trabajo con el uso de la gamificación en la enseñanza de la historia en el tercer ciclo, no, primero y segundo ciclo, porque es una escuela unidocente. Y ellas realmente no han utilizado la tecnología, pero sí están gamificando. Utilizaron nada más un poquito, un cuarto de escape que hicieron. El resto sale de la cabeza de ellas y crean un ambiente total y absolutamente gamificado, pero donde la tecnología, digamos que se usó en un 5%. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos específicos en esa escuela donde están trabajando con niños y niñas este, de los 7 a los 12 años, pero que hay otras propuestas que se pueden hacer y que se pueden utilizar para tener una buena trayectoria de un escenario gamificado. ¿Ok? Entonces, estos son algunos puntos iniciales sobre lo que es la innovación educativa y dónde entra la gamificación. Ahora, ¿qué debe tener una propuesta de innovación educativa? Si ustedes dicen, bueno, después de que la charla del día de hoy quieren el 2025 iniciar con una buena propuesta de gamificación, tiene que ser principalmente disruptiva, ¿ok? Tiene que cambiar algo. Algo se tiene que cambiar. Y eso no quiere decir que va a ser trascendental y bueno, que va a ser magnífica, porque puede ser que vayan a necesitar de dos o tres propuestas más. Tiene que ser revolucionaria, es decir, va más allá de lo disruptivo. A veces cuando empezamos a trabajar en el cole con algunas propuestas que tienen que ver con el uso de la tecnología y de la innovación educativa, no solo dependiente de la tecnología, somos revolucionarios y nos volvemos ahí como la persona que usa la tecnología y a la cual podemos preguntarle sobre algunos elementos necesarios. ¿Ok? Y eso sucede. Yo trabajé durante mucho tiempo en la educación secundaria, 10 años, casi 11 años, solo en un cole en educación privada. ¿Ok? Cuando inicié en ese colegio, únicamente había un proyector. Recuerdo ese proyector era monopolizado por el profesor de informática. De hecho, que lo andaba bajo su axila ese proyector. O sea, es decir, lo tenía en el brazo donde no lo soltaba. Y no estoy siendo exagerado ni nada por el estilo. Entonces, empezamos en una época, eso más o menos 2007, 2008,
donde se le comunica a la administración que necesitamos cambios. En menos de 3 años hicimos alguna pausa disruptiva y ya en menos de 4 o 5 años fue revolucionario el asunto. ¿Por qué? Porque todas las aulas del colegio estaban equipadas con proyectores, con conexión a internet y demás. ¿Habían recursos? Sí los habían. Lógico que los habían. ¿Que hay recursos a nivel de, del MEP? Lógico que los hay también. Si no, fíjense en los noticieros y en los periódicos de los últimos días, donde hay un montón de, perdón, de herramientas tecnológicas, vamos a ponerle ese nombre, embodegados, y nadie sabe qué hacer con ellos y nadie acepta la culpa que estén ahí eh, acortando su vida. Entonces, sí, hay recursos, hay proyectos todavía, en algunas zonas no se han concretado, en otras sí se han concretado, donde hay acceso a Internet, y se los digo, en zonas muy recónditas, donde por mi experiencia laboral en la actualidad, eh, hay conexión a Internet, ¿ok? En algunos momentos, ¿qué es lo que pasa? Falta capacitación para el maestro, para la maestra, porque tal vez algún componente se ha dañado y no tienen, digamos, inclusive las habilidades para comunicar qué fue lo que se dañó. Y llegué a una escuela cercanas, muy cercanas, en territorios indígenas, donde todos tenían acceso a Internet, habían computadoras y demás, pero había una que hacía casi un año no tenía el acceso a Internet porque el profesor no sabía cómo, maestro o la maestra. ¿Ok? Eso no quiere decir que en todo el país suceda. ¿Por qué? Porque hay escasez también y hay otros lugares donde no cuentan con lo que les estoy diciendo. Y tiene que ser incremental, ¿verdad? Una propuesta de innovación educativa tiene que ir más allá. Si ustedes incorporan la gamificación, no van a pasar todo un año gamificando también, porque es muy aburrido. Hay otro montón de cosas que se pueden hacer que nos lleven a una mejora continua. Ahí les dejo este enlace del Observatorio del TEC de Monterrey, que está en la punta y en la vanguardia a nivel latinoamericano sobre todos estos procesos de innovación educativa. Ahora, empezamos específicamente con la gamificación. Digamos, esta gamificación y cómo podría aplicarse esa gamificación a la enseñanza de los estudios sociales. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a su experiencia, ustedes van a ir viendo las definiciones y pueden ir creando esos escenarios posibles en su cabeza. ¿Ok? Yo no se los puedo decir, pero sí se los puedo decir más o menos cómo se puede hacer. ¿Ok? Y comencemos a ver algunos elementos. Estas tendencias de innovación educativa, tenemos algunas. Antes de entrar específicamente a la gamificación, les puse primero la gamificación, pero tenemos otras que pueden utilizar, y hay otras que no se las mencioné acá, que ustedes las pueden investigar. Por ejemplo, aprendizaje a lo largo de la vida, que es una propuesta desarrollada también y trabajada por el TEC de Monterrey, que tiene que ver realmente eso, qué es lo que queremos de la educación, que se puedan utilizar elementos, herramientas a lo largo de la vida y que yo pueda seguir aprendiendo constantemente sobre geografía, sobre historia, sobre sociología, sobre antropología, sobre demografía, que es la esencia de los estudios sociales. Pero ¿cómo hacemos, no? Si se corta cuando los chicos y las chicas salen de secundaria y algunos salen con traumas de por vida donde no quieren saber nada más de estudios sociales. Hay otras que se han acercado y que han sido riquísimas. La realidad virtual y la realidad aumentada, por ejemplo. Estos escenarios estuvieron muy de punta y siguen estando antes de la inteligencia artificial, pero van a ver que dentro de unos 2, 3 años o sea, va a haber una conexión impresionante con la realidad virtual y la realidad aumentada. El mentoring. Eh, el mentoring es una tendencia de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo,
donde el estudiantado tiene un par, que ese par le va ayudando con esos procesos de aprendizaje que pueden ser un poco difíciles. Lo que pasa es que esto se hace, es como cuando nosotros le decimos a fulanito que le ayude a Roberto, ¿no? Porque a Roberto le está costando mucho todo el tema que tiene que ver con geografía de X cosa, ¿ok? Pero el mentoring es toda una estrategia de aprendizaje y de enseñanza que se puede aplicar en la enseñanza de los estudios sociales. El storytelling, esa forma atractiva, ¿no? De entender que, vamos a ver, que la historia contada de una forma que capte la atención, que llame la atención. Eso es como cuando nuestros abuelos nos contaban una historia y nos enganchaban de una vez. Y hay profesores y profesoras de historia que narran la historia, tal vez no de una forma pedagógica, pero la narran de una forma que enganchan, ¿ok? Y a veces nosotros tenemos esa habilidad y no la desarrollamos de buena forma, ¿ok? Para que ustedes vayan investigando un poco más. El aprendizaje basado en retos. Ahorita tengo unas chicas que están desarrollando una tesis que tiene que ver con aprendizaje basado en retos, que no es lo mismo de aprendizaje basado en problemas, y la están desarrollando para la enseñanza del español. Y yo se las dirijo en la División de Educación Rural y han creado unas propuestas impresionantes. Hay una sobre un calendario, sobre un almanaque que construyeron. Lógico, ellas las construyen, las llevan a la clase, la maestra les va ayudando a aplicar, ellas son investigadoras, no están aprendiendo investigación, acción participativa, ni tampoco, digamos, están siendo co, eh, digamos, copedagogas con la maestra, porque no es así, siguen siendo investigadoras como tal. Y este, ellas desarrollaron para todo un mes diferentes retos donde los niños y las niñas escogen y seleccionan un reto de esos que tiene que ver con algo de la enseñanza del español. ¿Ok? Eh, También desarrollaron una ruleta, esa no, digamos que eh, es tradicional una ruleta, pero en la ruleta vienen los retos como tal. Y son retos siempre que se relacionan con un poco de juego, que no necesariamente es gamificación, pero que a la vez van más allá. Todas estas propuestas nosotros podríamos llevarla hacia la enseñanza de los estudios sociales. El aprendizaje invertido, el aula invertida, donde el maestro, la maestra, el profesor, la profesora puede invertir más tiempo en la clase, directamente en la clase, donde hay actividades más allá del aula. ¿Ok? Esto no son tareas por aquello, porque puede ser que se confunda. Ay, ¿cómo le va a dejar tarea a mis estudiantes? Porque no, no, no. Es una propuesta de aprendizaje integral donde ustedes pueden desarrollar elementos pedagógicos que ayuden a la formación en la enseñanza de los estudios sociales. El aprendizaje adaptativo, que todos lo necesitamos en la vida, que es adaptar el aprendizaje a nuestras realidades. Pero todo esto tiene un cuerpo teórico, un fundamento teórico. Pueden explorar todo el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey para que ustedes puedan ver cómo funciona directamente. Adaptar el aprendizaje a nuestros escenarios, a nuestros contextos, donde estemos desarrollando la clase en la actualidad, donde nos estemos desarrollando como profesores y como profesoras. Y lógico, lo que ha llegado a cambiar rotundamente los escenarios de aprendizaje, que es la inteligencia artificial. Hoy por la mañana hay una chica de una universidad privada que me hizo una entrevista sobre la inteligencia artificial. Y la última pregunta que me hizo tal vez fue la más significativa. Y me dijo, ¿cree que Costa Rica en este momento podría ser punta a nivel regional en el
en el tema de la artificial aplicada a la innovación educativa. Y le dije yo, si estuviera, mi respuesta fue así, fue un poco trágica. Si estuviéramos en la Costa Rica de hace unos 15 años atrás, donde tenía muy claro una ruta educativa, y eso que no estoy hablando de la ruta de la educación, ¿verdad? Sí, que teníamos claro una ruta educativa. Con los pros y los contra, rápidamente nos hubiéramos posicionado a nivel latinoamericano, inclusive, y a nivel regional. Pero en este momento, no creo. Costa Rica tiene que corregir un montón de pasos que ha dejado de dar en los últimos 3 años y necesitamos un escenario de cambio a nivel educativo para ir más allá. Pero la inteligencia artificial llegó y llegó a los ámbitos educativos para crear cambios y cambios significativos, al igual que lo hizo el Internet, al igual que lo hizo la calculadora hace unos años atrás y otros montón de herramientas que se han posicionado en el ámbito educativo. Actualmente tendríamos que corregir algunas cosas, pero ha llegado la inteligencia artificial. ¿Ok? Me habías dicho, Ignacio, que tenía como 40 minutos, más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos unos 40, 45 minutos y que nos quedaran Ok, unos ahí 15 me quedan minutos como para... 10 para ir profundizando un poco más. Bueno, después de ese escenario introductorio, vamos a qué es la gamificación como tal. ¿Ok? La gamificación incorpora elementos del juego, pero no es aprendizaje basado en juegos. No es eso, ¿ok? Incorpora elementos del juego donde se diseña un escenario con un alto impacto pedagógico. Y yo tomo esos elementos del juego y los llevo hacia ese escenario. Uno de los objetivos centrales es buscar la mayor participación y motivación del estudiantado. Que participen, que se motiven y que vean que se puede aprender estudios sociales de una manera diferente. ¿Ok? Y esa manera diferente va a ser cómo desarrollemos nuestro escenario de gamificación. Puede ser que ustedes lo desarrollen desde un escenario tecnológico o no tecnológico. Pero el juego debe ir más allá de la simple diversión. Esto hay que tomarlo en cuenta y debe estar cercano al aprendizaje significativo, porque si no, no tendría sentido. Y hay que tener cuidado, porque esto se puede volver muy competitivo. Entonces es ahí donde el profesor, la profesora, el maestro, la maestra debe reaccionar. Y es donde debe de crear ese ambiente evaluativo, ¿ok? Cuando digo evaluativo, quiere decir que son esos patrones de evaluación que se necesitan, ¿ok? Ustedes en algún momento les van a pedir reportar algún tipo de evaluación. O sea, no pueden invertir mucho tiempo si no reportan un tipo de evaluación, ¿ok? No sé, en algún momento de la vida tal vez esto cambie a nivel educativo en nuestro país. Pero va más allá de eso. Se puede volver muy competitivo si lo hemos desarrollado adecuadamente. Entonces hay que tener cuidado con esto. Pero como les dije anteriormente, no confundamos el aprendizaje basado en juegos con la gamificación o los juegos serios. Hay juegos serios específicamente desarrollados a nivel de software computacionales para algo en específico. ¿Ok? Esos juegos en específico puede ser como una especie de simulador, ¿ok? Donde yo estoy jugando un poco, pero a la vez estoy aprendiendo, no sé, a conducir, a volar, o estoy tratando de entender cómo hacer una cirugía en medicina, ¿ok? Ahora, el aprendizaje basado en juegos es cuando utilizamos el juego de una forma un poco más instrumental.
También en este momento dirijo otra tesis que tiene que ver con el aprendizaje basado en juegos en la enseñanza de la matemática. ¿De acuerdo? Ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Las chicas han desarrollado juegos específicos, inventados por ellas, creados por ellas, para probar cómo esos juegos realmente me ayudan a aprender matemáticas. Pero la gamificación va más allá porque yo tengo que crear un escenario y ese escenario me debe llevar a algo. Ellas prueban los tres juegos que hicieron para ver si realmente los niños y las niñas, también de una escuela unidocente, en esa escuela tienen solo 5 estudiantes, cómo se meten directamente al juego, pero no necesariamente les crearon un escenario gamificado como las otras chicas que hicieron toda una propuesta de gamificación para que los chiquillos se divirtieran un poco más en el aprendizaje de la historia. ¿Ok? También, gamificar, como les dije anteriormente, significa crear un escenario pedagógicamente significativo y el juego dentro de la gamificación nos debe llevar a una forma diferente de entender, de comprender el mundo, pero que a la vez me pueda llevar al pensamiento crítico. En una propuesta de gamificación que desarrollé hace unos años atrás, que por ahí tengo los resultados para mostrarles y ya casi me da tiempo, lo que hice fue crear un escenario, ese lo hice en la plataforma de la universidad que se llama Aula Virtual, y me llevé a los chicos hasta la década del 80. Eran 5 propuestas, 5 retos, pero a la vez tenían que pedirle ayuda a Doc y a Marty de Regreso al Futuro para que los llevaran hasta la década de 1980 y luego los pudieran rescatar. ¿Ok? Pero necesitamos esa, digamos, esa pizca de imaginación para crear un escenario gamificado. Yo lo hice dentro de aula virtual, no en la que usamos directamente nosotros dentro de digamos, para desarrollar las clases comunes y corrientes, sino hay otras aulas virtuales y en una de esas lo hice, luego actualizaron y me borraron la propuesta, pero estaba muy buena. Por ahí tengo algunos datos para mostrarles. ¿Ok? Bueno, ya cuando hablamos de lo que propiamente debe contener una propuesta de gamificación, nos vamos a elementos específicos. Esto puede ser una propuesta, una estrategia, ¿qué? Podríamos decirle, una estrategia didáctica. Podemos ponerle un nombre en específico. Ahora, yo puedo gamificar una pequeña actividad, pero también puedo gamificar una semana de un tema en específico. Puedo gamificar un semestre si quiero. eh, o puedo trabajar todo el año dentro de un escenario gamificado. Eso ustedes lo pueden desarrollar de acuerdo al contexto de aprendizaje y a sus experiencias. ¿Qué debe llevar específicamente? Elementos específicos del juego, reglas, metas, objetivos. Metas y objetivos van en conjunto. Una narrativa ajustada a los objetivos. Esa narrativa debe ser estrictamente muy clara, muy, muy clara, si no, no nos va a entender lo que queremos decir. Tanto si es con papelitos donde yo estoy creando esa propuesta o si es a nivel este, tecnológico. Cuando digo tecnológico es que ustedes lo han desarrollado, no sé, en Google Classroom, en cualquier herramienta que tengan para trabajar. Libertad para elegir y para equivocarse. No, se vuelve muy competitivo y puede pasar. Recompensas que sean positivas. Aquí con esto de las recompensas, a veces lo que uno tiene que hacer es tener cuidado, que hayan recompensas para todos. eh, y bueno, si ustedes quieren mandarse, que así coloquialmente, que haya un ganador o una ganadora o un equipo ganador, lo pueden hacer. O sea, eso se puede hacer. Claro que el que gana no necesariamente va a ser la persona, no sé, más destacada. Puede ser los que acumularon más puntos.
Puede ser que hayan acumulado más o hayan resuelto más retos. Por ejemplo, la retroalimentación es la que devuelve el profesor, la que devuelve la profesora. Y lógico, tenemos que llevar una restricción del tiempo de acuerdo a la propuesta. Elemento sorpresa y entre otros que ustedes consideren. ¿Ok? Vamos a ver, es como un escenario, no como un videojuego, pero sí un escenario donde hayan retos, o inclusive donde yo pueda avanzar y luego me puedan devolver, podría ser, pero esto está en la imaginación y en la imaginación de cada uno y de cada uno. Deben haber roles, también ustedes lo pueden pensar desde esta línea, socializadores, exploradores, pensadores, triunfadores, filántropos, revolucionarios. Cuando digo revolucionarios, no necesariamente estamos hablando del término social, ¿no? Sino revolucionarios de pensamiento, ¿ok? Cuando digo revolucionarios, para no enredarlo, ¿verdad? Es esa persona que cambia estrictamente las reglas, pero que debe tener la cancha marcada, ¿no? Para que no se nos salga de ahí. Entre otros que ustedes consideren. Muy, muy claro, sí. Debe haber un trayecto del juego sumamente claro. ¿Ok? Sumamente claro, porque si no, los chicos y las chicas se nos van a perder. Y el rol de la persona docente es el que va a mediar principalmente una evaluación formativa, una evaluación constructiva. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con todo lo de recompensas, porque puede ser que los chicos y las chicas al final nos pidan puntos. Profe, y los puntos del juego se convierten en puntos en la nota. Ok, ese tipo de cosas son los que pueden pasar. Por eso hay que marcar muy bien lo que queramos hacer desde acá. Ok, y bueno, eso sería la propuesta o digamos, como el recorrido de lo que se necesita dentro de la gamificación. Vamos a ver. Aquí hay pues voy a tomarme unos 5 minutos más, Ignacio, para ya detenerme. Ya ahí cumplí con los 40 minutos. Vamos a ver si se me abre esto por acá. Ah, ok. Esta propuesta la desarrollé hace unos años atrás con chicos y chicas de la licenciatura en la enseñanza de los estudios sociales. Ok. En ese momento yo les pregunté que si conocían sobre la gamificación como enfoque didáctico y vean que el 80% me dijo que no. Ok, podría ser que ustedes en este momento puedan estar dentro, la mayoría dentro de este 20% y se me invierte. Y más sea que ustedes el 80% conozcan que sí y solo un 20% que no. Porque ya ha pasado bastante agua bajo el puente. Ok, bueno. Cuando le pregunté por la diferencia entre gamificación, juegos serios y aprendizaje basado en juegos, también no lo conocían del todo. No había ningún conocimiento. Y estamos hablando que son estudiantes de la licenciatura, que inclusive ya muchos ejerciendo la docencia en esa época. ¿Ok? Aquí hay algunos conceptos para la gamificación, que es una técnica de aprendizaje, ¿verdad? Que toma el dinamismo, la estructura de los juegos, es la utilización de juegos que permiten al estudiantado mejorar su percepción. Algunos ya habían leído un poco y otros realmente no podían dar una definición. Técnica de enseñanza y aprendizaje basado en los juegos lúdicos, eh, aunque había como una divagación en la conceptualización de lo que era la gamificación como tal. Voy a avanzar un poquito más. Argumentación del por qué mediaría con una propuesta gamificada. Entonces, se dice que sí, ¿verdad? Que sí podría mediar, aunque debidamente con una actividad coherente que permita despertar el interés general. Era algo nuevo en esa época, puede ser que siga siendo algo nuevo en este momento. Las tecnologías actuales permiten una amplia variedad de conocimientos, ayudando al estudiante a comprender diferentes formas y aspectos y herramientas.
Eh, Estamos hablando que esto es un escenario prepandémico, ¿ok? Eh, Podría ser que mucho ha cambiado en este momento. Ahora, esta es la propuesta de gamificación que yo desarrollé. Aquí me quedaron algunas imágenes y de hecho que ustedes entran acá a Research pueden ver un video ahí de hace muchos años donde yo explicaba también esa propuesta. Bueno, no hace muchos años, hace unos años atrás. Entonces, estos dos tipos me tenían que llevar a mis estudiantes al pasado. Ok, llevarlos al pasado y tratar de proponer una solución para la crisis de la década de los 80. Eh, Eran como cinco retos. Uno, tenía que ir y negociar con el gerente del Banco Central de Costa Rica para, digamos, para tratar de poner pautas desde el futuro para que esa crisis no hubiera hecho los estragos que hizo. ¿Ok? Otro tenía que ir directamente, otro reto era que tenían que ir directamente y desarrollar durante la crisis, pero con urgencia, un plan de rescate al campesinado y a la educación. ¿Ok? Retos de ese tipo y eran los escenarios y se iban avanzando y los que terminaran primero acumulaban más puntos. ¿De acuerdo? Pero con la experiencia actual, con la lectura actual, yo voy al pasado, trato de solucionar algo y me vengo al futuro. El que hacía más puntos rápidamente era el que primero regresaba al futuro. ¿Ok? Tomando en cuenta que estos dos señores, y principalmente el Doc, ya nos ayudó un poco con el desarrollo de Lorraine para que pudiéramos ir hacia el pasado. ¿Ok? Bueno, cuando le preguntaba a los chicos, por ejemplo, sobre la validación, el 50% dijo que excelente, el 7,1% dijo que era muy buena y el 4,2% 42,9% dijo que era muy buena. ¿Ok? Eso es desde la óptica del estudiantado y a mí sí me importaba que destrozaran lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque ellos eran docentes en formación y ya muchos en ejercicio en esa época. ¿Ok? Aquí hay unos cambios sugeridos a lo que yo hice. Lástima que ya no tengo ese escenario gamificado. Hay otras cosas que he hecho a nivel más, digamos, de aula, pero esta era muy interesante porque estaba montada en una plataforma virtual. Eh, por ejemplo, aquí me dice un chico, una chica que había que evitar usar términos como alto a la pobreza y alto al desempleo, porque también había un reto que era bajar, digamos, el desempleo, tomando en cuenta todo lo que pasó en la década de los 80. Y bueno, ahí hay algunas otras valoraciones que se dieron, por ejemplo, con la narrativa. La narrativa es muy adecuada y solo el 14,3 dijo que era excelente. La narrativa es como yo voy guiando esa propuesta y ese proceso de gamificación como tal, que si no, no me van a entender. ¿Ok? Y los juegos utilizados, bueno, que estaba bien, excelente y algunos dijeron que muy adecuado. Para resumir un poco y también para que ustedes puedan, hay una reflexión simple. Esta reflexión, creo que está por acá, ajá, es esta, que hicimos y que la habíamos publicado Lode y yo, sobre, la mayoría conoce a la profesora Lode, sobre la gamificación como recurso didáctico para la enseñanza de la historia. Yo recuperé un montón de información de esa investigación que había hecho y ahí colocamos otras discusiones teóricas en ese momento, en el 18. ¿Ok? Es un tema interesante la gamificación dentro de la enseñanza de la historia como tal y dentro de la educación. Es un tema, cuando digo interesante, la palabra interesante no tiene mucho fondo, pero sí, sí es sumamente interesante y sumamente trascendental. De hecho, en todas las publicaciones y demás, este artículo en específico es el que tiene un nivel de citación más elevado.
y ha sido citado desde diferentes ramas de la enseñanza que no necesariamente tiene que ver con historia. Entonces ahí sí se nos convierte en algo trascendental y en algo que genera y que mueve. Hay varias tesis de algunas universidades en España que he visto que han citado esa discusión teórica, más que todo una pequeña discusión teórica y una reflexión. Voy a cerrar ahí, Ignacio, me pasé unos 10 minutos, pero bueno, creo que no hay problema. Y bueno, muchas gracias, Roberto, ¿no? Son realmente significativos los aportes, ¿verdad? Y sobre todo enmarcados en las temáticas que hemos desarrollado a lo largo de las semanas, ¿verdad? Con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en las últimas dos sesiones, le comento, Roberto, también tuvimos un Ah, taller sobre inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, al relacionar inteligencia artificial más los objetivos didácticos o el pensamiento de la gamificación desde la didáctica tiene muchísima validez. Ahora, en otros temas más chabacanos, el término ajá, de interesante, no sé si me le hace referencia a un profesor de apellido Salas, pero me hizo eco. Eh, ajá, ajá. De lo interesante es interesante porque es interesante, ¿ah? Pero se convierte, Ignacio, con eso concluir, disculpa que te interrumpa, eh, hay otros artículos que tocan temas que no necesariamente son tan citados como esto, ¿no? Entonces se convierte en una propuesta relevante para la enseñanza de la historia y que hay que acercarse, ¿ok? sí, claro. Eh, Ujú. sí, muchas gracias, Roberto. Por ahí habíamos comentado y abro el espacio aquí para la comunidad en este momento, para las personas que están, si han llevado a la práctica este tipo de temática, ¿verdad? No solamente desde la teoría, sino llevarlo a la praxis. Y si también tenían alguna duda específica, mantengo la incógnita aquí presentada en el chat del espacio, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta para Roberto o algún comentario. Graciela, perdón, Ignacio y Roberto. Bueno, no sé si la quiere hacer a viva voz, pero Graciela Mora dice que si con mis estudiantes, bueno, que ella utiliza con sus estudiantes, que en su mayoría pasan los 30 años, utiliza pantallas interactivas, Ujú. Kahoot, Quizzit, y también usamos las recompensas como ganar viajes a X lugar cuando refuerzo conocimientos con preguntas al final de las clases. Esta es como una experiencia que nos comparte Graciela. Sí, ujú. Ok, ok. Hay algunos elementos importantes que menciona Graciela. Por ejemplo, Kahoot. Creo que Kahoot ya trae algunas herramientas para gamificar directamente. Genially también, como les dije anteriormente, los cuartos de escape son buenísimos. Y esos uno los trabaja, los desarrolla y los comparte con los estudiantes. El Escape Room, eso se incorporó recientemente, pero hay más herramientas para gamificar y hay algunas específicas para historia que uno las convierte al tema que quisiera desarrollar. Yo por ahí había hecho una prueba hace un tiempo atrás sobre la historia, podría decirse reciente de Centroamérica, donde el estudiantado va avanzando y hay puntos que al final se van sumando. Y son herramientas que están a la mano y que son gratuitas. Hasta el momento no hay ningún tipo de cobro para digamos, para estas en Genially. Para otras cosas sí, ¿verdad? Porque todas estas herramientas, lógico, son desde esa línea. Por ahí Brian Herrera tenía una consulta, Roberto. Ah, ok, ok. Adelante, Brian. Sí, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Muy bien. Bueno, buenas noches otra vez para todos. Necesariamente para gamificar se necesita la competencia, digamos, la competencia por puntajes
o por, sí, digamos, una competencia sana, ¿verdad? Pero en puntajes. Es que siento que yo he gamificado, pero sin ese elemento de ganar puntos y, ¿verdad? Y ganar, qué sé yo, reconocimientos. Tal vez más que como en Cívica, al usar como equipos, grupos de trabajo que formen cada uno un aporte de un croquis y formar pueblos, aldeas, ciudades, así por grupos y luego presentar, pero, o sea, no sé, y eso puede clasificar como una gamificación, eso sería. Vamos a ver, Brian, puede ser que usted esté usando elementos específicos del juego. Cuando dijiste que creabas escenarios, ya la gamificación sí nos lleva por un escenario en específico. Hay que pensar cuál es ese escenario y qué es lo que queremos al final de ese escenario. ¿De acuerdo? ¿Qué puede ser? Bueno, que los chicos refuercen el conocimiento sobre la década del 80, como les dije anteriormente, que fue una de las propuestas, que refuercen el conocimiento sobre la época entre guerras o cosas de ese tipo, temas que todavía nosotros desarrollamos en la enseñanza en los estudios sociales, pero que haya todo un escenario de conocimiento. Ahora, eh, no necesariamente puede estimular eh, o puede más bien concretarse con un ganador y un perdedor. Puede ser una competencia sana, como usted lo mencionó. Y de ahí en fuera ya partimos que es cada uno y cada una de ustedes como profesores y profesoras que van a crear esos escenarios, que los van a crear realmente, pero que no dependen de un librillo, ¿no? Que nos diga cómo hacerlo. No necesariamente hay una receta específica, pero sí podríamos visualizar un objetivo específico. Porque si yo uso diferentes juegos, puede ser aprendizaje basado en juegos y va a estar disperso. La gamificación lo que trata de conjuntar es varios elementos dentro de una propuesta pedagógica que sea significativa. Puede ser que yo, vamos a ver, como decía Graciela, use Kahoot, pero uso solo Kahoot para hacer, no sé, al estilo que quiere ser millonario, por ejemplo. Nada más lo sé ese día. La gamificación me lleva más allá. Puede que hayan retos, puede que dentro de una parte de la gamificación use Kahoot o Quizzes, o puede ser que use alguna otra aplicación. Pero tiene que haber un escenario en específico y hay que tratar de concluir en ese escenario y llevar a un aprendizaje que sea significativo. Por aquí nos estaba comentando Angie que, bueno, es una de las primeras veces o la primera vez que se relaciona con el concepto. Y le estaba pidiendo aquí, Roberto, si podría compartirnos un poco más de información, de literatura sobre la temática. Yo en el programa les había colocado este mismo artículo que usted nos mostró, pero si tiene más también para compartírselos, se lo agradecemos mucho. Está, Perdón, estaba hablando que... Sí, igual yo podría hacerles una carpeta específica con literatura sobre la gamificación. De hecho, que por ahí tengo, que había acumulado algunos para mi tesis de doctorado y por ahí estaba trabajando con esa carpeta y yo podría compartírselas y demás para que ustedes puedan tener acceso. Ahora, siempre que hablamos de literatura, hay que recordar que nosotros tenemos mucha literatura de acceso abierto. Tenemos todas las revistas de la UNA, tenemos todas las revistas de la UCR y hay un repositorio que yo siempre les recomiendo cuando quieren buscar tesis y mucha información, que es la referencia, que ese repositorio es a nivel latinoamericano
y ahí encuentran, inclusive en americano, encuentran montones de trabajos. En gamificación también hay mucha literatura en inglés que les puede servir, eh, porque ahí es donde nace esta discusión, como les dije anteriormente. Eh, bueno, yo podría compartirles algún tipo de carpeta en esta línea y se la paso a Ignacio, ¿no? Ignacio se las comparte a ustedes. Roberto, ahí ya compartimos el artículo que usted mencionó, el Ajá, de la experiencia de gamificación en la parte de enseñanza de la gamificación como recurso didáctico para la enseñanza de la historia. Está ajá, en el chat tanto Ignacio, que colocó acá el enlace, y yo que adjunté el archivo, como para que sea un primer acercamiento, porque sí varias personas mencionan que nunca habían utilizado el término, que tal ajá, vez han generado algún tipo de actividad, pero como usted menciona, la gamificación requiere una planificación, una ujú, ingeniería, digámoslo así, ujú, planificar cuáles son los objetivos que yo persigo, como idear, digamos, en coherencia con estas ciertas actividades que lleven a este logro, y ajá, un ajá. proceso de la evaluación. Usted dijo que no puede ser, tiene que ser cualitativa o... Vamos a ver, eso depende de lo que ustedes estén, en qué punto estén del ciclo, del semestre o del trimestre. Lo mejor es que fuera más formativo, una evaluación formativa. Ahora, si hay que dar un puntaje, lo entregamos. Puede ser, ahí es donde vienen algunas discusiones en que inclusive a veces nos cuestionan. Todos me cumplieron la actividad, todos lo hicieron súper bien, aunque el grupo de Ignacio, Alejandra y Harold tuvieron la mayor cantidad de puntos, los otros se esforzaron un montón y no fueron los que ganaron la propuesta de gamificación, pero igual yo les daría el 10% a todos los grupos. ¿Ok? Desde una forma de aprendizaje y de conocimiento y todo lo que se hizo dentro de la gamificación. Pero puede ser que a Ignacio le dijeran su jefe que porque todos tienen 10 sospechosamente en ese trabajo. Ok, eso podría pasar. Pero bueno, y lo mejor es que sea un escenario más cualitativo, más de formación, para la vida y no necesariamente en el ámbito cuantitativo. Y sí hay que tener cuidado, igual. Ahorita que estaba dirigiendo a las chicas, hay que tener cuidado porque los chiquillos se vuelven muy competitivos y en un momento dado hasta se puede volver friccionado el ambiente de acuerdo a lo que estemos relacionando, ¿ok? Hay algunas cosas que podríamos hacer desde el ámbito tecnológico donde no necesariamente haya un contacto en el aula o de competencia en el aula, pero eso depende de lo que ustedes estén haciendo. Puede ser que sea un concepto nuevo, ¿ok? Como les dije, esa propuesta que al final les anoté al final fue del año 2018, ¿ok? ¿Qué son? 6 años, ¿ya? Sí. Seis años por ahí. O sea, un montón de tecnología ha pasado y se han renovado y muchas cosas a nivel didáctico han sucedido. Pero bueno, no es el problema. Si ustedes no lo conocen, por lo menos ya tienen un término nuevo y aparte de un término, les dejé un montón de tendencias de innovación educativa que pueden explorar. Y la gamificación es una de ellas. Es una de ellas. Eh, Del 2018 acá se ha escrito un montón de cosas también a nivel didáctico que nos pueden servir. Los españoles constantemente están publicando mucho con relación a la gamificación. Eh, entonces pueden seguirlo. Había también una página, ahorita sí me olvida el nombre, la dirigía un profesor español donde él mostraba todos los escenarios gamificados que hacía con los chicos. Creo que ese, no sé si era de eso o era de primaria, y colocaba todas las propuestas de gamificación que hacía en la clase. ¿Ok?
pero por ahí vamos, ¿no? Por esa línea. La exploración. Había un curso que eso no sé qué sucedió, que se llama, yo lo di varias veces en historia, se llamaba como taller de algo, donde se veía todas las TICs, y ahí en ese taller eh, yo trabajaba con los estudiantes de esa época, algunas cosas que tenían que ver, o por lo menos ya les mostraba que estaba la gamificación y otras tendencias de innovación educativa. Yo, Compañeros, Ignacio también les adjuntó acá un documento que se llama Pedagogía de la Gamificación de David Gaviria. Entonces, es un poquito largo, son como 200 páginas, pero el que quiere tal vez explorar un poco más a profundidad la metodología, ahí ujú, está ese material. Igualmente, como dice Roberto, ahora existe tanta información en las redes y en la ujú, web. Ustedes se meten ahí con la palabra gamificación y probablemente les va a salir muchísimo material. Si Roberto tiene a gusto suministrarnos algunas recomendaciones, con sí, gusto nosotros podemos trasladársela a los estudiantes, pero si no, igual en la web hay muchísimo la metodología. Y yo creo que es interesante empezar a tratar de ir implementándola eh, poco a poco. Yo siempre he dicho que estas metodologías no son recetas. Ustedes tienen que conocer a la población que va dirigida, porque, por ejemplo, Graciela habla de que ella tiene estudiantes mayores de edad, habla de hasta 30 años. Entonces, sería diferente como usted tiene que planificar la implementación de una metodología, una estrategia como esta, para personas mayores de edad que tal vez trabajan, que para estudiantes de secundaria. O si alguno está en el ámbito de primaria, las características son diferentes. Igualmente, el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes es diferente. Un colegio en una zona rural que tal vez hay tecnología, pero un poco más limitada a un colegio público o privado del gran área ujú, metropolitana que tal vez goce de mayor herramientas. Entonces, esto no es una receta, sino que ustedes tienen que experimentar, ustedes tienen que tratar de ir tomando todos estos elementos que hemos discutido el día de hoy y idear, diseñar una estrategia de enseñanza-aprendizaje que pueda servir para sus estudiantes y posteriormente evaluarlo, ¿verdad, Roberto? Yo sé que tal vez sistematizar este tipo de experiencias son ujú. complejas, pero yo creo que ustedes hacen ustedes generan práctica pedagógica todos los días y el sistematizar, que parte de la sistematización conlleva la evaluación de la implementación de la estrategia, sería esencial como para que ustedes vayan perfeccionando también su práctica y evaluando qué tanto sirvió o qué tanto no sirvió en cumplimiento a los objetivos que me planteé como docente. Eso yo creo que lleva a una mayor profesionalización y a una mejora continua, digamos, de mis estrategias como docente. Sí, muy interesante lo que mencionas al inicio, donde haces, Ale, la comparación entre lo urbano, ¿verdad? Y lo rural, que yo también lo mencioné anteriormente. Eh, yo trabajé la mayor parte de mi vida en secundaria en un colegio privado, como les dije anteriormente, que tenía cierta cantidad de dispositivos tecnológicos y conexión a internet, pero me voy a ciertos lugares de las zonas rurales que por mi labor actual entro en contacto con ellos, pero también tienen muchas computadoras y tienen muchas tabletas y tienen conexión a internet, pero no necesariamente hay propuestas pedagógicas y didácticas que nos lleven a entrar más en contacto con este tipo de tendencias de innovación educativa. A veces, inclusive con mis estudiantes de educación rural, yo siempre les digo que deben de tener mucho cuidado, porque a veces ven que la educación urbana tienen de todo, ven un mundo magnífico, pero a la vez en lo rural puede haber más cosas
que lo que existe en lo urbano. Quien marca la diferencia siempre, siempre va a ser la profesora, el profesor, el maestro y la maestra. Son los que van a marcar la diferencia. Y en este artículo que ahorita les compartió, creo que fue Ale en el chat, ahí también pueden seguir más, digamos, pueden seguir más artículos que tienen que ver con la gamificación, que yo les dije de las citas. Vean, les voy a compartir aquí, voy a compartir de nuevo la pantalla y vean acá, este es el artículo y aquí están las citas. Entonces, cuando ustedes le dan a las citas, se les van a desplegar los 34 artículos que han citado, todo lo que tiene que ver con la gamificación. Y tienen, hay algunos, vean, aquí está citado en educación física universitaria, metodología para el desarrollo de competencias específicas, aprendizaje de la historia en la educación española. Todos esos son artículos que citan ese artículo y donde ustedes pueden dar un recorrido. Vean, acá hay otro, una revisión sobre gamificación en historia y geografía, y van siguiendo de acuerdo a la línea de esos artículos que a ustedes les gusten. Pero todos están enraizados en ese artículo que fue hecho ya también hace unos años atrás. ¿Ok? Entonces hay mucha literatura ahí que también pueden seguir desde esa línea. Muchísimas gracias, Roberto. Con gusto. Muchísimas gracias, Roberto. Como hemos discutido y a lo largo de las semanas también se refuerza todavía más, eso es una cuestión de querer hacerlo, de motivarse y de generar inclusive motivación desde adentro para con cada uno de los escenarios de enseñanza y aprendizaje. Y yo sé que a veces las lecciones son muy pocas o se pierden muchas lecciones en el escenario en lo público, ¿verdad? Claro, Y, y también es animarse. Tal vez es una posición muy de escritorio, pero algunos de nosotros tenemos la posibilidad de estar en ese escenario, ¿verdad? En una vinculación entre estar desde la parte académica, pero también estar en la parte de la praxis. Y a veces hay que animarse y echar a perder y aprender. E inclusive, si ustedes quieren desde la visión académica, compartir esa sistematización de experiencias para que sirva de escenarios de aprendizaje, pues, pensando también en estos proyectos de formación en donde esas nuevas experiencias servirán para las nuevas personas que están o para las que ya tenemos años de estar en estas etapas de enseñanza y aprendizaje y mejorar. Pero es que hay que animarse. Eh, de verdad, muchísimas gracias. con gusto. Gracias por el tiempo, gracias por las enseñanzas y por compartir con nosotros en este. Mm. No, más bien gracias a ustedes por la invitación. Es una pinceladita. Lo más importante, ¿verdad? Que profundicen, que conozcan qué es la gamificación, que lean. También les dejé otras tendencias de innovación educativa que pueden enlazar. Entonces, es